Noticia urgente. El Papa Francisco falleció esta mañana. A las 7:35, el camarlengo Farrell lo anunció oficialmente desde la Casa Santa Marta. El obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Toda su vida fue dedicada al servicio del Señor y de la Iglesia. En este video, conocerás todos los detalles sobre los últimos momentos del Papa Francisco. Quédate hasta el final para entender todo lo que ocurrió. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir todas las actualizaciones. En la agitada capital argentina de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Flores, nació Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936. Hijo de inmigrantes italianos que, como tantos otros, cruzaron el océano en busca de nuevas oportunidades, el pequeño Jorge creció en un hogar donde valores como el trabajo, la fe y la familia se cultivaban a diario. Mario José Bergoglio, su padre, trabajaba como contador en una empresa ferroviaria, mientras que su madre, Regina María Sívori, se dedicaba al cuidado del hogar y de sus 5 hijos. Jorge era el mayor entre sus hermanos, creciendo en un ambiente sencillo pero lleno de afecto y enseñanzas. Las calles de Flores, con sus casas coloridas y comercios de barrio, fueron el escenario de su infancia. Allí, entre partidos de fútbol improvisados y caminatas hacia la escuela, el joven Bergoglio empezó a desarrollar su visión del mundo. Como hincha de San Lorenzo de Almagro, club al que mantendría cariño durante toda su vida, Jorge vivía las alegrías y decepciones que forman parte de la vida de cualquier argentino apasionado por el fútbol. La educación formal de Bergoglio comenzó en la escuela pública y luego pasó a la escuela técnica, donde desarrolló interés por las ciencias. Su dedicación a los estudios lo llevó a graduarse como técnico químico, profesión que ejerció brevemente en un laboratorio. Esta formación científica le proporcionó una disciplina mental y un método de análisis que más tarde resultarían útiles en su vida religiosa. Sin embargo, el camino de Jorge enfrentó un obstáculo significativo durante su juventud. A los 21 años, una grave infección pulmonar casi le costó la vida. Tras sufrir intensos dolores y dificultades respiratorias, los médicos le diagnosticaron una neumonía severa que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. El procedimiento resultó en la extracción parcial de su pulmón derecho, una condición que lo acompañaría el resto de su vida. Este periodo de convalecencia y recuperación se convirtió en un momento decisivo en su trayectoria. Durante los largos días en el hospital, Jorge tuvo tiempo para una profunda reflexión sobre el propósito de su existencia y sus verdaderos deseos para el futuro. Fue en ese tiempo que su vocación religiosa comenzó a manifestarse con mayor claridad. Recuperado de la cirugía, pero cargando consigo la limitación física del pulmón comprometido, Jorge retomó sus actividades. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. La experiencia cercana a la muerte provocó en él un despertar espiritual que lo llevó a replantear su camino. A los 21 años, en una decisión que sorprendió a familiares y amigos, Jorge Mario Bergoglio decidió ingresar al seminario. El joven técnico químico que antes analizaba compuestos y reacciones en laboratorio se preparaba ahora para una trayectoria completamente distinta. El Seminario Diocesano de Villa Devoto se convertiría en su nuevo hogar, y los estudios teológicos en su nueva pasión. La decisión de Jorge Mario Bergoglio de dedicar su vida a la Iglesia marcó el inicio de una trayectoria espiritual que lo transformaría profundamente. El 11 de marzo de 1958, a los 21 años, dio un paso decisivo al ingresar al noviciado de la Compañía de Jesús, orden religiosa conocida como los jesuitas. Fundada por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI. El noviciado jesuita, etapa inicial de formación, era conocido por su rigidez y disciplina. En Córdoba, Bergoglio inició un intenso periodo de estudios y prácticas espirituales que moldearían su visión del mundo. Los 2 primeros años estuvieron dedicados a los ejercicios espirituales, método creado por San Ignacio para profundizar la relación con Dios mediante la oración y la meditación. La formación jesuita de Bergoglio incluyó extensos estudios humanísticos. En 1960, obtuvo el título de licenciado en Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Durante este periodo, se adentró en los clásicos de la literatura y la filosofía, cultivando un pensamiento crítico que se convertiría en una característica distintiva de su enfoque pastoral. Entre 1964 y 1965,
Bergoglio fue profesor de literatura y psicología en el prestigioso Colegio de la Inmaculada Concepción, en Santa Fe. Luego enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador, en Buenos Aires. Su capacidad de comunicación y empatía con los estudiantes ya evidenciaban un talento natural para la enseñanza y la orientación. Los estudios teológicos, iniciados en 1967 en el Colegio Máximo, prepararon a Bergoglio para el sacerdocio. El 13 de diciembre de 1969, fue ordenado sacerdote por el arzobispo Ramón José Castellano. A los 33 años, el padre Bergoglio estaba listo para iniciar su ministerio pastoral, combinando su sólida formación intelectual jesuita con una sensibilidad aguda por las necesidades humanas. Su capacidad de liderazgo fue reconocida rápidamente. Entre 1970 y 1971, completó su formación jesuita con el tercer año de probación en Alcalá de Henares, España. Y pronunció sus votos perpetuos en abril de 1973. Ese mismo año, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, un cargo de gran responsabilidad para alguien de apenas 36 años. Como provincial, entre 1973 y 1979, Bergoglio guió a los jesuitas argentinos durante uno de los periodos más turbulentos de la historia del país. Argentina enfrentaba tensiones políticas que culminarían en el golpe militar de 1976. En medio de ese escenario desafiante, tuvo que tomar decisiones difíciles para proteger a sus compañeros jesuitas, mientras mantenía el trabajo pastoral de la orden en las comunidades más vulnerables. Tras concluir su mandato como provincial, Bergoglio fue nombrado rector del Colegio Máximo de San Miguel en 1980, institución donde él mismo había estudiado. Como rector, implementó cambios significativos en los programas de formación, enfatizando la importancia del contacto directo con las comunidades pobres. Su enfoque como educador y líder espiritual revelaba a un hombre que, aunque firmemente anclado en la tradición jesuita, no temía innovar cuando era necesario. La formación que promovía combinaba rigor académico con experiencia pastoral práctica, preparando a una nueva generación de jesuitas para enfrentar los desafíos de una sociedad en transformación. La década de 1990 marcó una nueva etapa en la vida de Jorge Mario Bergoglio. Tras años dedicados a la formación de jóvenes jesuitas y al trabajo pastoral, su trayectoria lo llevó a ocupar cargos de mayor responsabilidad en la jerarquía de la Iglesia Católica. En 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires, recibiendo la ordenación episcopal el 27 de junio de ese año. Como obispo auxiliar, Bergoglio trabajó estrechamente con el cardenal Antonio Quarrasino, entonces arzobispo de la capital argentina. Durante 6 años, conoció profundamente los desafíos de la arquidiócesis y desarrolló una visión pastoral propia, caracterizada por la atención especial a los más necesitados. Cuando Quarrasino falleció en 1998, Bergoglio fue elegido como su sucesor, convirtiéndose en arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de ese año. Al frente de la arquidiócesis, Bergoglio sorprendió a todos con un estilo de vida que contrastaba radicalmente con lo que se esperaba de un líder eclesiástico de su posición. Rechazó vivir en el palacio arzobispal, optando por un simple apartamento cercano a la catedral. Renunció al chofer y al coche oficial, prefiriendo utilizar autobuses y metro para desplazarse por la ciudad. Esta elección no era solo simbólica, sino un reflejo genuino de su visión de lo que significaba ser un pastor en la Iglesia. En sus recorridos en transporte público, Bergoglio observaba la vida cotidiana de los trabajadores, escuchaba sus historias y comprendía sus dificultades. Circulando por las calles de Buenos Aires como un ciudadano común, se mantenía conectado con la realidad vivida por la mayoría de sus fieles. Su mesa era sencilla, sus ropas modestas y su estilo de vida austero, características que mantendría incluso cuando alcanzara posiciones más elevadas. El reconocimiento de su trabajo pastoral y liderazgo llegó el 21 de febrero de 2001, cuando el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal, asignándole la iglesia titular de San Roberto Bellarmino. En la ceremonia en el Vaticano, Bergoglio mantuvo su característica sencillez. En lugar de encargar vestiduras nuevas y lujosas, ajustó las de su predecesor. Pidió a los fieles de Buenos Aires que, en vez de viajar a Roma para la ceremonia, donaran ese dinero para ayudar a los pobres. Como cardenal, Bergoglio ganó proyección internacional, participando en importantes reuniones en el Vaticano. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II,
participó en el cónclave que eligió al Papa Benedicto XVI. Según relatos posteriores, Bergoglio habría sido el segundo más votado en esa elección. De regreso en Buenos Aires, el cardenal Bergoglio intensificó su labor junto a las comunidades más vulnerables. Visitaba regularmente las villas miserias, celebraba misas en cárceles y apoyaba proyectos sociales en las periferias. Durante la grave crisis económica que afectó a Argentina en 2001 a 2002, su voz se alzó en defensa de los más afectados por la pobreza y el desempleo. Su liderazgo trascendía el ámbito católico. En 2012, cuando Buenos Aires sufrió graves inundaciones, Bergoglio coordinó esfuerzos de ayuda humanitaria, movilizando parroquias e instituciones católicas. Su compromiso con el diálogo interreligioso también fue notable, manteniendo relaciones cercanas con líderes judíos y musulmanes de Argentina. Detrás de la figura pública del cardenal, permanecía el hombre de oración y reflexión. Se despertaba a las 4:30 de la mañana para sus oraciones personales, manteniendo la disciplina espiritual que cultivaba desde los tiempos del noviciado. Era conocido por su devoción a la Virgen María y por su capacidad de orientación espiritual tanto a sacerdotes como a laicos. El mundo se sorprendió el 11 de febrero de 2013 cuando el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia, la primera de un pontífice en casi 600 años. Esta decisión extraordinaria abrió el camino para un momento histórico en la Iglesia Católica. El 28 de febrero, la sede papal quedó vacante, y cardenales de todo el mundo comenzaron a llegar a Roma para el conclave que elegiría al nuevo líder de la Iglesia. Entre ellos estaba el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que viajó de Buenos Aires al Vaticano sin imaginar que no regresaría más a Argentina como arzobispo. A sus 76 años, muchos lo consideraban solo un participante del proceso, no un serio candidato. Después de todo, ya estaba cerca de la edad de jubilación y había estado en el cónclave anterior cuando fue elegido Benedicto XVI. El cónclave comenzó la tarde del 12 de marzo de 2013, con 115 cardenales electores reunidos en la Capilla Sistina. La tradición secular exigía absoluto secreto, con los cardenales aislados del mundo exterior. Las votaciones se sucedieron sin que apareciera la fumata blanca, señal de que un nuevo papa había sido elegido. La tarde del día siguiente, 13 de marzo, tras 5 votaciones, el cardenal Bergoglio alcanzó los 2/3 necesarios para la elección. En los pasillos del cónclave, su nombre había ganado fuerza gradualmente. Sus colegas cardenales buscaban un líder capaz de reformar la curia romana, acercar la Iglesia a los fieles y enfrentar los escándalos que habían sacudido a la institución en los años anteriores. Cuando el cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro, a las 19:06 de Roma, y proclamó Habemus Papam, una multitud ansiosa aguardaba bajo la lluvia para conocer al nuevo pontífice. El anuncio del nombre Georgium Marium Bergoglio sorprendió a muchos expertos y fieles, que no esperaban la elección de un cardenal latinoamericano. Más sorprendente aún fue el nombre elegido por el nuevo Papa, Francisco. Ningún pontífice anterior había adoptado ese nombre en casi 2000 años de historia de la Iglesia. Más tarde explicaría que la elección fue inspirada por San Francisco de Asís, figura emblemática del catolicismo conocida por su amor a los pobres, su vida sencilla y su cuidado por la naturaleza. El momento exacto de la elección ocurrió justo después de su confirmación como papa, cuando el cardenal brasileño Claudio Umes, sentado a su lado, lo abrazó y le dijo, «No te olvides de los pobres». Esas palabras resonaron profundamente en Bergoglio, evocando la figura de San Francisco de Asís. Su primer gesto como Papa Francisco fue pedir al pueblo que rezara por él, inclinando la cabeza en silencio antes de dar su bendición. Ese acto de humildad impresionó a los fieles y marcó el estilo que caracterizaría su pontificado. Rechazó el uso de vestiduras papales ornamentadas, optando por una simple sotana blanca y una cruz pectoral de hierro, no de oro. La elección representó varios hitos históricos: el primer jesuita en convertirse en papa, el primer latinoamericano, el primero del hemisferio sur y el primero no europeo desde el Sirio Gregorio III en el siglo VIII. Para muchos, esta elección indicaba una nueva dirección para la Iglesia, más orientada hacia las periferias del mundo y menos centrada en Europa. Aquella noche histórica de marzo, mientras el mundo conocía al Papa Francisco, pocas personas imaginaban las profundas transformaciones que ese hombre de apariencia sencilla y sonrisa tímida traería a una de las instituciones más antiguas y tradicionales del planeta.
Desde los primeros días de su pontificado, el Papa Francisco dejó claro que no sería un líder convencional. Con el mandato informal recibido de los cardenales para reformar la Iglesia, rápidamente formó un consejo de 9 cardenales conocido como C9 para asesorarlo sobre la reforma de la Curia Romana. La burocracia central del Vaticano frecuentemente criticada por su ineficiencia y resistencia al cambio. La reforma financiera fue una de sus prioridades iniciales. En 2014 creó la Secretaría para la Economía y nombró al cardenal australiano George Pell como su primer prefecto, con la misión de traer transparencia a las finanzas del Vaticano. Francisco ordenó auditorías externas, reforzó los poderes de la Autoridad de Información Financiera e implementó normas contables internacionales. Estas medidas enfrentaron una resistencia interna significativa, pero lentamente produjeron resultados en la modernización de la gestión financiera de la Santa Sede. Quizás ningún desafío fue más doloroso que enfrentar la crisis de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Francisco heredó un problema que había estallado durante los pontificados anteriores y que seguía afectando la credibilidad de la Iglesia. En 2019 convocó una cumbre histórica en el Vaticano con presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el tema. Promulgó legislación que hizo obligatoria la denuncia de casos de abuso y eliminó el secreto pontificio que anteriormente rodeaba las investigaciones internas. La Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, promulgada en 2022 tras años de elaboración, representó la reforma más amplia de la Curia Romana en décadas. Entre otros cambios, permitió que laicos y mujeres ocuparan cargos de liderazgo antes reservados solo a cardenales y obispos, reflejando la visión de Francisco de una iglesia más inclusiva y menos clericalista. Sus posiciones sobre justicia social provocaron reacciones diversas. En 2015 publicó la encíclica Laudato Si, dedicada a cuestiones medioambientales y a la crítica del consumismo desenfrenado, documento que tuvo repercusión más allá de los círculos católicos. Su defensa de los migrantes y refugiados, en un momento de creciente sentimiento antiinmigración en varios países, generó críticas de sectores conservadores, especialmente en Europa y Estados Unidos. Internamente, Francisco enfrentó oposición de grupos tradicionalistas que veían con desconfianza sus aperturas en cuestiones pastorales, como la posibilidad de comunión para divorciados en nuevas uniones, discutida en el Sínodo de la Familia. En 2016, 4 cardenales publicaron dudas cuestionando aspectos de su exhortación apostólica a Amoris Laetitia, un gesto inusual de desafío público a un pontífice. A pesar de las resistencias, Francisco siguió decidido en su proyecto de una iglesia en salida, menos preocupada por su preservación institucional y más centrada en el servicio, especialmente a los marginados. Simplificó el proceso de nulidad matrimonial, haciéndolo más accesible a los fieles, y promovió un enfoque pastoral más acogedor hacia grupos anteriormente marginados. En sus discursos y homilías, atacó constantemente lo que llamó economía que mata, globalización de la indiferencia y cultura del descarte. Sus viajes apostólicos privilegiaron países periféricos y regiones en conflicto, como la República Centroafricana, Myanmar e Irak, llevando un mensaje de reconciliación y paz. La pandemia de COVID-19, iniciada en 2020, puso a prueba su liderazgo. En una imagen icónica de marzo de ese año, Francisco rezó solo en la plaza de San Pedro vacía y mojada por la lluvia, simbolizando la soledad y angustia vividas por millones de personas en todo el mundo durante la crisis sanitaria. La voz del Papa Francisco resonó en el mundo a través de sus documentos oficiales, que abordan temas urgentes de nuestro tiempo con un lenguaje accesible y directo. Sus encíclicas, exhortaciones apostólicas y cartas se convirtieron en referencia no solo para católicos, sino también para líderes políticos, activistas sociales y personas de diversas creencias, demostrando el alcance de su pensamiento. La primera encíclica de su pontificado, Lumen Fidei, la luz de la fe, publicada en 2013, fue un trabajo iniciado por Benedicto XVI y concluido por Francisco. Este documento exploraba la naturaleza de la fe cristiana en el mundo contemporáneo, destacando su relevancia para la vida en sociedad y para el diálogo con la razón científica. En 2015, Francisco presentó al mundo Laudato Si, alabado seas, su encíclica más influyente hasta ese momento. Dedicada a la cuestión ambiental, el documento fue innovador al abordar el cambio climático y la degradación ambiental como problemas morales urgentes. Francisco introdujo el concepto de ecología integral, insistiendo en que las crisis ecológica y social están interconectadas y requieren soluciones integradas.
Laudato Si criticó el consumismo desenfrenado y lo que llamó paradigma tecnocrático, defendiendo una relación más armoniosa con la naturaleza. El documento tuvo un impacto significativo, siendo citado en conferencias ambientales internacionales e influyendo en políticas públicas de varios países. Incluso líderes no católicos, como el secretario general de la ONU, reconocieron su contribución al debate ambiental global. En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, Francisco publicó Fratelli Tutti Todos Hermanos, encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. El documento presentaba un análisis de los obstáculos contemporáneos a la fraternidad universal, como el nacionalismo exacerbado, el individualismo y la cultura del descarte que margina a los más vulnerables. Inspirado en el encuentro de San Francisco de Asís con el sultán de Egipto, el Papa propuso el diálogo entre diferentes culturas y religiones como camino hacia la paz. Criticó tanto el neoliberalismo como el populismo, defendiendo una política centrada en la dignidad humana. La parábola del buen samaritano sirvió como hilo conductor, invitando a una solidaridad que trascienda fronteras culturales y geográficas. Además de las encíclicas, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, de 2013, presentó un verdadero manifiesto de su pontificado, llamando a la Iglesia a ser en salida menos autorreferencial y más cercana a las periferias existenciales. El documento criticó una economía basada en la teoría del goteo, que confía únicamente en el crecimiento económico para resolver los problemas sociales. Amoris Laetitia, la alegría del amor, publicada en 2016 tras 2 sínodos sobre la familia, abordó temas como la preparación para el matrimonio, la educación de los hijos y el acompañamiento de situaciones familiares complejas. El documento generó debates por su enfoque pastoral en los casos de divorciados en nueva unión, sugiriendo un discernimiento caso por caso. En 2018, Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, retomó el tema de la santidad en la vida cotidiana, defendiendo que todos están llamados a la santidad a través de gestos simples y del servicio a los demás. Francisco criticó tanto el gnosticismo como el pelagianismo contemporáneos como obstáculos para una auténtica vida cristiana. Su constante preocupación por los jóvenes dio lugar a la exhortación Christus Vivit, Cristo Vive, de 2019, que instaba a la Iglesia a renovar su enfoque pastoral juvenil e invitaba a los jóvenes a asumir protagonismo en la sociedad y en la comunidad eclesial. Las maletas del Papa Francisco recorrieron distancias impresionantes durante su pontificado. En contraste con sus predecesores más recientes, él priorizó las visitas a naciones periféricas y regiones en conflicto, transformando sus viajes apostólicos en poderosos mensajes de inclusión, paz y diálogo entre pueblos y religiones. Su primer viaje internacional, en julio de 2013, fue emblemático de este enfoque. En lugar de elegir un país europeo tradicional, Francisco visitó Lampedusa, una pequeña isla italiana que se había convertido en símbolo de la crisis migratoria en el Mediterráneo. Allí lanzó al mar una corona de flores en memoria de los migrantes que perdieron la vida en la travesía y criticó la globalización de la indiferencia ante el sufrimiento humano. La Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, también en 2013, reveló la enorme popularidad del nuevo pontífice. Sus gestos simples y sus palabras directas a los jóvenes, especialmente en el discurso improvisado en la playa de Copacabana ante más de 3 millones de personas, consolidaron su imagen de un papa cercano y accesible. En 2014, su viaje a Tierra Santa incluyó momentos históricos, como el encuentro con el patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé y la oración conjunta en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. En Filipinas, en 2015, celebró una misa ante aproximadamente 6 millones de fieles en Manila, uno de los mayores eventos religiosos de la historia. Cuba y Estados Unidos, en septiembre de 2015, fueron testigos del papel diplomático de Francisco. Su visita a ambos países, que acababan de restablecer relaciones diplomáticas tras décadas de hostilidad, fue reconocida como una importante contribución al acercamiento entre las naciones. En el Congreso estadounidense, se convirtió en el primer papa en pronunciar un discurso en esa institución. En febrero de 2016, el encuentro histórico con el patriarca Kirill en Cuba marcó la primera reunión entre un papa y un líder de la Iglesia Ortodoxa rusa desde el Gran Cisma de 1054. Su compromiso con el diálogo ecuménico también se manifestó en visitas a Suecia para conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante y a Rumanía, país de mayoría ortodoxa. África, continente muchas veces ignorado por la diplomacia internacional, recibió varias visitas de Francisco.
En 2015, viajó a Kenia, Uganda y la República Centroafricana, donde abrió simbólicamente una puerta santa en la Catedral de Bangui, una ciudad en zona de guerra, señalando que la periferia del mundo estaba en el centro de sus preocupaciones. Myanmar y Bangladesh, en 2017, fueron escenario de sus esfuerzos diplomáticos en relación con la crisis de los rohingyas, una minoría musulmana perseguida. Aunque evitó mencionar directamente el término rohingya en Myanmar para no comprometer a los católicos locales, utilizó el término en Bangladesh y se reunió con refugiados, escuchando sus relatos de sufrimiento. Uno de los viajes más significativos y arriesgados fue a Irak en marzo de 2021, en plena pandemia. Convirtiéndose en el primer papa en visitar la cuna de la civilización mesopotámica, Francisco recorrió lugares históricos como Ur, tradicionalmente asociada al patriarca Abraham, figura común al judaísmo, cristianismo e islam. En Nayaf, ciudad sagrada para los musulmanes chiitas, se encontró con el gran ayatolá Ali al-Sistani, una autoridad religiosa respetada. En la llanura de Nínive, visitó iglesias reconstruidas tras la destrucción provocada por el Estado Islámico y animó a los cristianos iraquíes, una de las comunidades más antiguas del cristianismo, a permanecer en su tierra natal a pesar de las persecuciones. En total, Francisco visitó más de 50 países en todos los continentes, priorizando naciones en desarrollo y regiones marcadas por conflictos. Sus mensajes consistentes de diálogo, encuentro y fraternidad humana, independientemente de las diferencias religiosas o culturales, consolidaron su reputación como constructor de puentes en un mundo cada vez más polarizado. A medida que pasaban los años, el Papa Francisco, que siempre demostró una notable energía y determinación, comenzó a enfrentar desafíos de salud cada vez más evidentes. El pontífice, que había perdido parte de un pulmón en su juventud debido a una grave infección, vio su salud debilitarse gradualmente, aunque su espíritu y mente permanecían increíblemente vigorosos. En julio de 2021, a los 84 años, Francisco fue internado en el Hospital Gemelli, en Roma, para una cirugía programada en el colon. El procedimiento, técnicamente una estenosis diverticular sintomática del colon, duró unas 3 horas. A pesar de la gravedad de la intervención, el Papa se recuperó bien y retomó sus actividades tras 10 días de hospitalización, demostrando una notable resiliencia para alguien de su edad. A partir de 2022, problemas en su rodilla derecha comenzaron a limitar sus movimientos. Una inflamación de ligamentos se volvió crónica, obligándolo a usar silla de ruedas en varias ocasiones o a apoyarse en un bastón. A pesar del dolor evidente, Francisco se negó a someterse a una cirugía, optando por tratamientos menos invasivos y adaptándose a las limitaciones. La rodilla sanará con el tiempo, y si no, ya veremos. Hay cosas más importantes en la vida, comentó en una entrevista, revelando su enfoque pragmático ante las dificultades físicas. En varias ocasiones públicas era visible su dificultad para caminar o permanecer de pie por largos periodos. Sin embargo, mantuvo una agenda intensa de audiencias, viajes y celebraciones. Para los eventos que requerían largos desplazamientos, se adaptó al uso de la silla de ruedas, demostrando que la humildad para aceptar limitaciones físicas no disminuía su autoridad moral ni su liderazgo espiritual. En noviembre de 2023, una fuerte gripe lo obligó a cancelar algunos compromisos, generando preocupación entre los fieles. En su tradicional mensaje de Navidad de ese año, su voz sonó más frágil, pero sus palabras se mantuvieron firmes en la defensa de la paz y la justicia social, temas recurrentes en su pontificado. El año 2024 comenzó con señales de recuperación. Celebró la Pascua con energía renovada y realizó un importante viaje al sudeste asiático en septiembre, demostrando que aún tenía fuerzas para afrontar el desgaste de largas jornadas internacionales. Sin embargo, el invierno europeo de 2024 a 2025 trajo nuevos desafíos. En febrero de 2025, a los 88 años, Francisco fue diagnosticado con neumonía bilateral. La condición, particularmente grave para alguien con antecedentes pulmonares comprometidos, requirió hospitalización y tratamiento intensivo. El mundo siguió con aprensión los partes médicos que se publicaban diariamente desde la sala de prensa de la Santa Sede. Sorprendentemente, se recuperó lo suficiente como para celebrar los ritos de la Semana Santa, aunque con adaptaciones. El Viernes Santo, participó del Vía Crucis en el Coliseo sentado, conservando energías para la vigilia pascual y la celebración del Domingo de Resurrección.
Durante ese periodo, su voz fallaba por momentos, y era visible el esfuerzo para respirar, pero su determinación de estar presente en esos momentos cruciales del calendario litúrgico impresionó a todos. El domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, Francisco apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro para la tradicional bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Con voz debilitada pero firme, hizo un conmovedor llamado por la paz en regiones en conflicto y por la solidaridad con los más vulnerables. Nadie imaginaba que esa sería su última aparición pública. A la mañana siguiente, hoy 21 de abril, su secretario personal lo encontró inconsciente en sus aposentos en la Casa Santa Marta. A pesar de los esfuerzos médicos inmediatos, Francisco falleció poco después, víctima de complicaciones cardiorrespiratorias, posiblemente relacionadas con la neumonía reciente y su frágil historial pulmonar. En la mañana de hoy, 21 de abril de 2025, a las 7:35, el mundo recibió la dolorosa noticia de la muerte del Papa Francisco. El anuncio fue hecho por el camarlengo, cardenal Kevin Farrell, directamente desde la capilla de la Casa Santa Marta, residencia oficial del pontífice en el Vaticano. Con palabras conmovedoras, el cardenal informó que Francisco había regresado a la casa del Padre, poniendo fin a uno de los pontificados más significativos de la historia reciente de la Iglesia Católica. La muerte del Papa Francisco generó una inmediata oleada de conmoción global. Líderes religiosos de diferentes tradiciones, jefes de Estado, figuras públicas y millones de fieles expresaron un profundo pesar. El mundo lo reconoció no solo como el jefe de la Iglesia Católica, sino también como un defensor incansable de los marginados, un promotor de la paz y la dignidad humana. Y una figura de diálogo en tiempos de polarización y crisis. Mensajes de condolencias llegaron desde todos los rincones del planeta. El secretario general de las Naciones Unidas declaró que Francisco fue un faro de esperanza y humanidad en un mundo frecuentemente sumido en tinieblas. El Dalai Lama lo describió como un hermano en la fe y un aliado espiritual en la búsqueda de compasión y justicia. Presidentes, primeros ministros, líderes comunitarios y religiosos destacaron su legado de inclusión, atención a los pobres y defensa del medio ambiente. Las redes sociales y los medios tradicionales se llenaron rápidamente de homenajes. Millones compartieron sus recuerdos, frases, encuentros e imágenes con el Papa. Iglesias de todo el mundo celebraron misas y vigilias en su memoria. En Buenos Aires, su ciudad natal, multitudes se congregaron para rezar, agradecer y rendir sus últimos respetos al hombre que llevó el nombre de Argentina al puesto más alto de la Iglesia Católica. En el Vaticano, las campanas sonaron en señal de luto y la plaza de San Pedro comenzó a llenarse de fieles entre lágrimas. En su última aparición pública, en el mensaje de Pascua Urbi et Orbi, pronunciado apenas un día antes de su muerte, Francisco dejó palabras de paz, esperanza y reconciliación. Como si hubiera presentido que sería su despedida. Su muerte marcó el fin de una era caracterizada por la sencillez, el coraje moral y la apertura pastoral. Su legado seguirá vivo en los documentos que escribió, en las reformas que implementó y, sobre todo, en las vidas que tocó con su humildad y humanidad. Mientras la Iglesia se prepara para el cónclave que elegirá a su sucesor, el mundo se despide de un pastor que caminó con el pueblo y por él entregó su vida hasta el final. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, los procedimientos tradicionales del Vaticano fueron activados de inmediato, conforme a las normas establecidas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Su cuerpo fue trasladado desde la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro, donde fue preparado para el velorio público. Durante los días siguientes, fieles de todo el mundo acudieron a la basílica para rendirle su último homenaje. Las filas se extendían por kilómetros, revelando el cariño y la admiración global que el pontífice había cosechado. El funeral fue programado para celebrarse entre el cuarto y el sexto día tras su muerte, con una ceremonia presidida por el cardenal decano del Colegio Cardenalicio. La celebración contó con la presencia de jefes de Estado, líderes religiosos de distintas confesiones, representantes de la sociedad civil y miles de fieles. Transmitido en vivo a millones de hogares, el funeral fue testimonio de la universalidad e influencia del Papa Francisco. En su homilía, el cardenal decano lo destacó como un siervo humilde que caminó con los últimos y que, con palabras y gestos, anunció el amor misericordioso de Dios. Con el fin del funeral, comenzó el llamado periodo de sede vacante, el tiempo en que la sede apostólica permanece sin papa. Durante ese intervalo,
Todas las decisiones de gobierno de la Iglesia quedan en manos del Colegio de Cardenales. El camarlengo, en este caso el cardenal Kevin Farrell, asume funciones administrativas temporales y supervisa los preparativos para el cónclave. El cónclave, momento decisivo de la sucesión papal, se celebra en la Capilla Sistina bajo absoluto secreto. Solo los cardenales menores de 80 años pueden participar en el proceso de elección. Cada cardenal, en oración y reflexión, deposita su voto en una papeleta que se coloca en una urna especial. La elección requiere una mayoría calificada de 2/3 de los votos. El mundo espera, con ansiedad, el anuncio del nuevo Papa. Hasta entonces, el legado de Francisco sigue resonando. Su espiritualidad centrada en la misericordia, su llamado a una iglesia más cercana a los pobres y su compromiso con el diálogo interreligioso y ambiental continuarán influyendo en el rumbo del catolicismo global. Mientras las campanas de la Basílica de San Pedro sonaron una vez más, ya no en duelo, sino en esperanza, los ojos del mundo se vuelven hacia la chimenea de la Capilla Sistina, expectantes ante la fumata blanca. El espíritu del Papa Francisco, sin embargo, permanecerá vivo en el corazón de la Iglesia y de millones de personas que fueron tocadas por su sencillez, fe y compasión. Hoy no hemos perdido solo a un líder de la Iglesia. Hemos perdido a un padre espiritual, un hermano de la humanidad, un verdadero siervo del pueblo. El Papa Francisco fue más que el obispo de Roma. Fue la voz de los sin voz, el abrazo de los rechazados, la sonrisa de los que sufren. Fue un hombre que desafió al mundo y también a la Iglesia a mirar a los pobres, a cuidar de la creación, a acoger, a amar sin medida. Su muerte, en esta mañana del 21 de abril de 2025, nos deja en luto, pero también nos invita a la gratitud. Gratitud por su valentía en tiempos de miedo, por su sencillez en tiempos de ostentación, por su fe viva en un mundo cada vez más escéptico. A su familia, a sus hermanos jesuitas, al clero y a los millones de fieles que hoy lloran su partida, extendemos nuestras más sinceras condolencias. Que este dolor se transforme en esperanza, porque Francisco nos enseñó que incluso en las cenizas hay vida, y que incluso en la noche más oscura, la misericordia brilla. Su última bendición aún resuena, su última palabra aún nos reconforta. Que descanse en paz. Y que, desde el cielo, continúe intercediendo por nosotros con el mismo corazón compasivo que siempre tuvo en la tierra. Gracias, Papa Francisco. Por todo. La muerte del Papa Francisco marca el fin de una era en la Iglesia Católica, dejando un legado de fe, humildad y dedicación al prójimo. Seguimos ahora en oración, agradeciendo por su vida y misión. Si este video te ayudó a entender mejor este momento tan importante, no olvides dejar tu comentario, activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal para seguir acompañando todas las actualizaciones. Hasta el próximo video.